por acá. El eclipse les va a corresponder a Sagitario en la casa 10. ¡Wow! Un eclipse en la casa 10. Esto le gusta a Sagitario. Claro. Grandes ventajas. Esto es una ventaja genuina. Desde el punto de vista psicológico, todo cuando se nos eclipsa la casa 10, y para un signo tan abastecido como lo es Sagitario, tan grande, tan masivo, son momentos de crecer a nivel muy profesional, a nivel muy vocacional, son momentos de grandes orientaciones, pero volvemos al tema principal. ¿Qué hábitos debo incorporar para alcanzar la nueva meta? Si hay un eclipse en la casa 10 y Sagitario, su planeta regente, está por los lados de Cáncer, en la casa 8, alimentándose de emociones o trabajando mucho la sustancia de Cáncer, en este caso raíces, familia y demás, ¿qué necesitan soltar? ¿Qué le pides a este eclipse de los nuevos hábitos que vas a hacer, Sagitario? Es como si el eclipse le dijera a Sagitario, necesitamos hacer una nueva agenda para alcanzar las metas. Evidentemente van a sentir la casa de la profesión, van a sentir la casa de lo visible, grandes acontecimientos que vengan en las decisiones que ustedes tomen también. Es como si de ustedes dependiera mucho acerca de sus vidas. El eclipse también está anunciando que en los próximos 6 meses vienen retos en las metas, reevaluar esas metas. La casa 10 es de nuestras metas y de lo visible. Para un Sagitario que es tan visionario, pues el mensaje está muy claro. Algo está pasando en la 10 que no se está mirando, algo está pasando en la 10 que va a generar un punto de inflexión, algo está pasando en la 10 que a lo mejor genere conflicto con las raíces, a lo mejor las metas que está buscando Sagitario necesitan o requieren de Saturno abajo y en este caso obliga a los Sagitario a que reestructuren algunas metas o replanteamientos que se hicieron meses atrás. Los eclipses aceleran el proceso y muy normal que Sagitario esté adelantando procesos de trabajo o de profesiones de manera distinta, abrupta, de manera como de repente. Recuerden que los patrocinadores, lo venimos diciendo desde el inicio, siempre van a ser Plutón y va a ser Urano. Entonces, Urano desde la casa 7 con relaciones distintas y Plutón cambiando de planes de un momento a otro, con un eclipse que se da en la 10. Sagitario, conclusión, estar abiertos a que posiblemente la agenda que ya habías hecho la cambie el eclipse y te ponga a trabajar otras cosas que son más importantes para tu crecimiento, para tu base, independientemente de que tú quieras otra cosa. Recuerden que tiene un tinte de resistencia, tiene un tinte de exigencia de Saturno que dice no es viable o sí es viable. Entonces, Sagitarios dependen mucho de Saturno y desde la posición que da Saturno, en este caso en Pisces también, está marcando puntos de finales y hasta donde asumen su propia adultez, porque un eclipse en la 10 está diciendo, ser adulto es esto, ser adulto significa sostener esto. Y cuando digo adulto me refiero si eres adulto de 21, adulto de 25, adulto de 35, adulto de 40, adulto de 50, adulto de 60, de 70, adultez. Entonces un eclipse en la 10 está pidiendo eso, ser adulto, estar en la edad que estás, ascendente Sagitario o Sol Sagitario, requiere de estos procesos y de que incorpores esto nuevo en tu vida. No con el simple hecho de ser adulto, entonces ya tengo la vida solucionada porque sí, por defecto. Es muy bueno, pero a la vez muy retador. Recuerden que Saturno desde la posición que está, pues se vuelve muy exigente, por así decirlo. ¿Quiénes son de signo Sagitario? Aprovecho para leerlos y estar en esta dinámica de poderlos ver. ¿Mm? A ver, leo un poco los mensajes de ustedes porque no los he leído por acá. En YouTube, TikTok, Ashley, yo, ascendente Sagitario, Juliana, Erika dice que también es Sagitario, López, Sagitario, Sagi, Marco también, Sol en Piscis, yo. Sí, profesionalmente, no voy a decir que no. Un eclipse en la casa 10, profesionalmente, ayuda mucho, da una visión nueva. Entonces también es muy positiva lo que dices tú. Laura, yo Sagitario, diciembre, María, Agua también, Marita, Wendy, Sagitario, qué bien. Abrazos. Me has dejado preocupada con Escorpio, ¿eh?
¿Por qué, Gema? Los escorpios son mutables, los escorpios se regeneran rápido. No te preocupes, mejor ocúpate. Sin preocuparse, pero mejor ocupándose. Eso sí. Contador, dice Juliana. Sebas está por acá. Un abrazo, Escorpio, se ríe. Miedo. Siempre han tenido miedo. Un escorpio que diga que no tiene